Buenas tardes con todos, vicerrectora de investigación, decana, profesores y todo el público presente. Agradezco la atención. El día de hoy voy a hablar sobre un ejemplo de cómo nuestro grupo de investigación pudo transformar ciencia básica en ciencia aplicada, utilizando el índice de efecto biológico de hipoxia para la planificación productiva de la concha de abanico. Este trabajo es un proyecto de tesis que forma parte de un proyecto de ciencia aplicada financiada por Concitec. Y bueno, aquí están los coautores. Primero me gustaría hablarles sobre el ecosistema marino peruano. Este es un ecosistema bastante dinámico. Si vemos uno de las características que más resaltan dentro de este ecosistema marino es el sistema de afloramientos de Humboldt, ¿no? Que es, como ustedes todos ya saben, es el transporte vertical de aguas profundas y frías y ricas en nutrientes hacia la superficie. Y los nutrientes que van emergiendo producen una gran productividad primaria, que son la base del alimento para peces y otros, bueno, crustáceos y otros recursos, ¿no? Haciendo que nuestro mar, el mar peruano, sea uno de los que tiene una gran biomasa de recurso pesquero, como en el caso de la anchoveta. Entonces, si ustedes ven en esta imagen, si vemos productividad primaria, que se ve en colores, cuando es alto se ven colores amarillos y rojos. Vemos aquí, frente a la costa peruana, hay una gran cantidad de clorofila, una gran cantidad de productividad primaria en el mar peruano. Ahora, tenemos una gran productividad primaria, sí, pero esta gran cantidad de fitoplancton que está en las capas superiores, en el tiempo, en los días van muriendo y van degradándose y cayendo hacia el fondo. Eso hace de que nosotros tengamos capas intermedias y capas profundas que son pobres en oxígeno. ¿Por qué son pobres? Porque hay bacterias que van degradando esa materia orgánica y en el proceso de degradación consumen oxígeno y producen CO2. Entonces hay una zona mínima de oxígeno frente a la costa peruana que es relativamente superficial comparado a otras zonas y que es bien intensa, con valores de oxígeno muy bajos. Si vemos en este mapa mundi, podemos ver de que frente a la costa peruana hay zonas de hipoxia muy intensa, o sea, hipoxia es cuando tiene baja concentración de oxígeno, zonas de hipoxia muy intensa, y si vemos el pH también es más bajo que el promedio de otros mares a lo largo de todo el mundo. Entonces, ¿a qué me refiero cuando yo les presento que vamos a hablar de ciencia básica se transforma aplicada? Nosotros en nuestro grupo de trabajo hacemos ecofisiología de organismos acuáticos. ¿Pero qué es ecofisiología? Muchos de ustedes tal vez no conozcan a qué se refiere el término. Ecofisiología es la rama de la biología que estudia la interrelación de los organismos vivos, marinos, acuáticos en general, con su ambiente. Su ambiente puede ser la temperatura, el oxígeno, el pH, la salinidad, la luz, los nutrientes, y estudia al organismo desde un punto de vista del organismo, de un individuo y cómo funciona estudia aspectos como la respiración y cómo esta varía en función a diferentes factores ambientales que ocurran, ¿no? Cómo puede cambiar la reproducción, los ciclos biológicos, los ciclos reproductivos, ¿no? Ante alteraciones del medio ambiente, igual cómo puede cambiar la tasa de crecimiento, ¿no? Cómo cambia el equilibrio energético en estos organismos y cómo responden a condiciones de estrés, condiciones extremas, por ejemplo, de temperatura, de oxígeno, de pH.
Entonces, estas respuestas del proceso fisiológico del organismo se estudian a través de la ecofisiología. Esta disciplina puede ser utilizada y puede ser aplicada en diferentes ámbitos, como por ejemplo la acuicultura sostenible, que es el ejemplo que estoy trayendo aquí en esta propuesta de cómo, utilizando ciencia básica en ecofisiología, podemos dar recomendaciones para una acuicultura sostenible y mejor planificada. También se podría utilizar en temas relacionados con conservación y preservación, porque conociendo cómo responden los organismos, y por ejemplo, si es un organismo que está en vías de extinción, que se requiere cuidar, entonces uno puede seleccionar áreas donde viva mejor la especie y cerrarlas para proteger la especie en cuestión. O podría conocer para el establecimiento de zonas de áreas naturales protegidas, por ejemplo, cuál sería el ámbito de extensión de un recurso. También esta disciplina te puede ayudar a predecir cuál será la respuesta de los organismos ante el cambio climático y cuán resilientes son algunas especies, por ejemplo, las que son objetivo de pesca, objetivo de acuicultura. Luego, conocer, por ejemplo, procesos reproductivos podrían ayudar a una mejor gestión pesquera, que es uno de los ejemplos que van a venir en la siguiente presentación, la del doctor Aguirre. Y luego también conocer un poco sobre cuáles son los mecanismos del cuerpo ante las respuestas ante un estrés. Por ejemplo, cómo aguanta un organismo ante niveles muy bajos de oxígeno. Podría decirte, ok, esto ocurre porque hay tal enzima. Vamos a estudiar esta enzima. Esta enzima puede ser útil para ayudar a combatir, por ejemplo, cuando ocurrió esto del COVID, esta enzima podría ser beneficiosa para combatir el COVID en ciertas condiciones, ¿no? Entonces, también te da como que herramientas que se podrían utilizar en la biotecnología. Entonces, para eso podría ser útil esta disciplina. En nuestro caso, se han realizado varios estudios a lo largo de más de 10 años sobre la ecofisiología de la concha de abanico, y con esta información grande que tenemos sobre este recurso, proponemos un índice de efecto biológico. En particular, este trabajo que estamos presentando busca caracterizar zonas de cultivo de concha de abanico más vulnerables a la hipoxia y a la variabilidad de temperatura en la bahía de Sechura, que es la bahía objeto del proyecto que estamos haciendo. Buscamos caracterizar la variabilidad de la hipoxia y de la temperatura en la bahía de Sechura, proponer y aplicar un índice de efecto biológico de hipoxia en función a la temperatura en las zonas de cultivo de concha de abanico, y luego comparar zonas de cultivo con mayor vulnerabilidad a estos estresores ambientales. Entonces, si ustedes conocen un poco la bahía de Sechura, pueden ver de que hay diferentes, es una zona grande donde hay muchas áreas de concesión. Cada uno de estos cuadraditos es un área de concesión, desde Chuyillachi hasta Vichayo, ¿no? Hay algunas zonas que podrían ser más vulnerables a la hipoxia versus otros. Tenemos el estudio de seguimiento de parámetros ambientales como el oxígeno y la temperatura, y estos han sido comparados. Aquí vemos, por ejemplo, la comparación entre los diferentes índices de hipoxia en la bahía, en las diferentes zonas, desde Chuyillachi, que está aquí al norte, hasta Vichayo, que está al sur. Entonces vemos de que hay zonas que tienen una menor cantidad de registros hipóxicos versus zonas que tienen una mayor cantidad de registros hipóxicos, o sea, pasan un mayor tiempo en concentraciones bajas de oxígeno. Y esto se repite en horas de hipoxia, ¿no? Chuyillachi es el que menos sufre, pero hay algunas otras zonas que sufren más de condiciones bajas, concentraciones bajas en oxígeno. ¿No? Y vemos estos indicadores, ¿no? Que el oxígeno, la mediana del oxígeno en Matacaballo, que es la zona probablemente más vulnerable a la hipoxia que las otras zonas. Entonces nosotros, caracterizamos algunas zonas de cultivo de concha de abanico y uniéndolos con experimentos de ecofisiología.
que pueden ser con experimentación en laboratorio. Este es un ejemplo de cámaras respirométricas que se utilizan para poder comparar tasas de respiración de los organismos sometidos a diferentes estresores ambientales, como concentraciones bajas de oxígeno o cambios en temperatura, ¿no? Esas son cámaras respirométricas conectados a sensores de oxígeno, unidos a multiparámetro, que tienen un sistema de medición automatizada de la concentración de oxígeno dentro de cada una de las cámaras. Esto nos permite, este sistema automatizado, a través de la inyección de nitrógeno, nos permite controlar las concentraciones de oxígeno dentro del medio y con esto medir cuál es la tasa de consumo de oxígeno de la concha de abanico a diferentes concentraciones, ¿no? A concentraciones que son buenas, en un porcentaje de saturación del 100%, hasta condiciones que son malas, al 20% de saturación, o muy malas, por debajo del 5%. Entonces tenemos que en el tiempo la saturación podemos controlarla y puede bajar hasta muy, muy bajo. Y vemos cómo responde la concha de abanico a este estresor ambiental de hipoxia. Se ha hecho este experimento, por ejemplo, aquí a diferentes temperaturas, y se puede ver que la concha, ¿qué se puede ver aquí? Se puede ver de que hasta el 24% la concha de abanico es capaz de tolerar estas caídas de oxígeno. Pero si el porcentaje de saturación de oxígeno está por debajo del 24%, ya entra en una zona de estrés. Lo que quiere decir de que ya su cuerpo tiene que compensar, tiene que ocurrir, las funciones fisiológicas tienen que compensarse, reducirse algunas o pasar por otros procesos para poder sobrevivir, ¿no? Entonces a esto nosotros, cuando entra por debajo de 24, le llamamos zona de estrés. Hemos hecho experimentos también que demuestran de que las conchas de abanico grandes son menos tolerantes a la hipoxia que las pequeñas. Donde hacemos también experimentos como que es temperatura letal media, donde podemos ver de que donde vamos aumentando gradualmente la temperatura. A medida que se incrementan los días de exposición, se van trabajando y sometiendo a las conchas de abanico a diferentes porcentajes de saturación de oxígeno, como 95, 20, 25 y 2, que equivalen, 95% de saturación equivale a 7 miligramos por litro, 20 a 1.5, que es bajo, para la mayoría de cultivos es muy bajo, y luego muy muy bajo a 0.35 miligramos por litro, que es el 5%, y luego a niveles cercanos a 0. Y este experimento cada 24 horas se va contando los muertos y cada día se va incrementando 1 grado la temperatura. Entonces con estos experimentos se tiene que la concha de abanico es resistente a diferentes niveles de concentración de oxígeno. Si por ejemplo están en el 25% o a 20%, pueden sobrevivir hasta 30 días. Esto es el tiempo letal medio que está aquí. Hasta 30 días, más del 50% puede sobrevivir. Luego de este tiempo muere más del 50%. Luego cuando llegamos a niveles de oxígeno más bajos, como al 5%, se reduce a 1 día. Pero si ya llegamos a niveles muy bajos en oxígeno, del 2%, entonces el número de días, la temperatura máxima que puede sobrevivir la especie, ya se reduce a 23 grados centígrados. Entonces hay una interacción entre la temperatura y el oxígeno. Si esto lo vemos en tiempo letal medio, es los días que puede sobrevivir la concha de abanico, y se prueba en 2 temperaturas, a 16 grados centígrados, que es la temperatura más o menos aproximada a un afloramiento, una temperatura baja. La concha de abanico a una temperatura baja puede sobrevivir 5 días. Pero si estamos en condiciones calientes, como la de un evento del Niño, este tiempo de supervivencia se reduce muchísimo, a mediodía.
Entonces, con muchos datos de muchos experimentos que se han realizado, se ha podido recuperar una matriz como esta, donde nosotros decimos índice de efecto biológico a un semáforo. Este semáforo se divide en colores muy rojo carmesí, un rojo intenso, un rojo tipo ámbar y un verde. Verde y sinuoco, este ámbar significa estrés fisiológico, un rojo más claro es probabilidad de mortalidad y un rojo intenso, medio marrón, es letal. ¿No? Entonces, aquí, por ejemplo, si clasificamos según la duración menor de 12 horas, si el tiempo de exposición a una saturación de oxígeno mayor a 24 es menor a 12, o sea, menor a 12 horas con una saturación de oxígeno mayor a 24 y con esas temperaturas, el efecto es nada, es inocuo, no le pasa nada a la concha de abanico y resiste mucho. ¿No? En cambio, si la saturación de oxígeno empieza a ser muy baja, por debajo del 2% de saturación de oxígeno disuelto, ya empieza a haber una probabilidad de mortalidad. Hasta 29 hay una probabilidad de mortalidad, pero si la temperatura se incrementa por encima de 29, ya es letal. Si este tiempo de hipoxia dentro del medio ambiente se incrementa hasta 24 horas, podemos ver de que la zona de letalidad se incrementa. Y se puede ver letalidad desde los 20 grados centígrados. Y la zona de estrés fisiológico también se incrementa, ¿no? Si este tiempo aumenta hasta 2 días, ya hay la zona de estrés fisiológico, bueno, sigue incrementándose y la zona de letalidad también. Entonces, cuando la concha de abanico de cultivo o natural ya está en un ambiente que está continuamente en concentraciones muy bajas de oxígeno, ya hay un alto riesgo de mortalidad dentro de una zona de cultivo. Pasa esto hasta 2 días, pero si lo analizamos entre 2 días y 120, la zona ya empieza a ser más crítica en la mayoría de casos. Solo en el caso de que tengamos temperaturas hasta 25 grados y con un porcentaje de saturación por encima de 24, es una zona inocua. El resto ya empieza a tener una probabilidad de mortalidad. Estas matrices que estamos mostrando pueden servir a los productores para una mejor planificación productiva cuando ocurren eventos extremos que normalmente se dan en épocas de verano y en condiciones niño, por ejemplo, o en épocas de verano y en condiciones niña, ¿no? Entonces esto les puede servir para poder utilizarlo como sistema de alarma temprana, ¿no? Si esto lo clasificamos según las zonas, podemos ver aquí la zona de Chuyillachi, Matacabayo, Constante, Barrancos y Vichayo, según las categorías que mencionamos, el semáforo que mencionamos, y vemos que hay zonas que están por el centro, entre Matacabayo y Barrancos, que han tenido a lo largo del periodo de estudio que corresponde al periodo 2016 hasta el 2022, han tenido periodos con un 4% del tiempo, en el caso de Matacabayo, ha estado en un riesgo alto de probabilidad de mortalidad o de letalidad, ¿no? Y esto se puede ver y puede explicar las mortandades que han habido en el 2015, 2017, 2019 en esta zona de Sechura. Si lo vemos por meses, justo lo que les mencioné antes, hay meses donde se ocurre este rojito, donde es más probable, ¿no? En Matacabayo y Constante, el mes de marzo hay una mayor probabilidad de mortalidad y letalidad. En Matacabayo eso también ocurre en abril y en el mes de agosto. Esto es una mortalidad en el caso del 2019. Si aplican este índice de efecto biológico, se puede ver de que eso es un análisis del 15 de enero al 26 de marzo, donde podemos ver de que estos verdes es una zona de inocuo, pero luego desde el 29 hacia el 26 de febrero se ve que empieza a haber estrés fisiológico y como las condiciones de oxígeno fueron muy, muy bajas, esto hizo de que las conchas, esa mortandad registrada en el año 2019 se puede explicar por este gran periodo de condiciones letal dentro de nuestro índice biológico.
¿Cuál es la propuesta que tenemos luego de hacer este análisis? ¿Y cuál es la propuesta que tenemos a corto plazo para los productores? Por ejemplo, adaptar los ciclos biológicos en función a los periodos críticos y así manejar el riesgo que tienen de mortandad y de pérdida de cosecha. Hay un proyecto de implementación del sistema de observación de las condiciones ambientales a tiempo real que está siendo trabajado por el IMARPE y va a estar publicando el seguimiento en tiempo real de las condiciones ambientales para el cual los productores podrían seguirlo para poder ver si están en periodo crítico o no. Y de nuestra parte estamos realizando el proyecto que estamos realizando consiste en planes de rescate de la producción, donde tenemos una colaboración de la universidad con la Universidad Cayetano Heredia y el IMARPE. A largo plazo se propone de que se implementen sistemas de cultivo que permitan el traslado vertical o horizontal de grandes volúmenes de cultivo para que no se pierdan y mejorar nuestra capacidad de predicción con modelado, previsiones anuales hasta semanales de posibles mortandades, ¿no? Y esto es crítico sobre todo para el norte. Okay. Con eso termino la presentación. Gracias. Muchas gracias por la excelente presentación. Invitemos al público a la ronda de preguntas. Por favor, si tuvieran alguna consulta, levantar la mano para acercarle el micrófono. Rosa, muy interesante tu exposición. Te quería preguntar, ¿por qué crees que matacaballo tiene un mayor porcentaje? Cuando hay un niño matacaballo también es el que más sufre, pero ¿por qué? ¿Está estudiado o es solamente suposición lo que nos puedas decir? Yo todavía, bueno, dentro de las ideas que tenemos tiene que ver con la circulación del agua. Hay zonas que sufren poco, bueno, podemos regresar. Bueno, no puedo regresar, pero bueno, podría estar relacionado con la circulación, ¿no? Las corrientes que suceden ahí, las zonas que son menos vulnerables a la hipoxia es porque tienen corrientes más intensas y la zona de Mantacaballo tal vez sea una zona justo de convergencia de estas corrientes. No tenemos un modelo de circulación oceánica en la zona costera, pero podría ser, si tenemos un análisis de corrientes, podemos tener que, por ejemplo, en Mantacaballo haya algo así como una concentración, el agua no se puede remodelar mucho, entonces por eso la cantidad de oxígeno podría caer solo en esa zona, ¿no? Es una zona profunda y tal vez sea una zona donde hay un mayor efecto del río o de aguas subterráneas que son ricas en nutrientes tal vez, y eso hace de que haya mucha productividad y esto hace que en los fondos haya muy poco oxígeno. Entonces sería para investigar más y eso está todavía abierto, ¿no? ¿Cuál es la causa de esta poca concentración de oxígeno en eventos extremos en la bahía? Rosita, muy interesante todo lo que han presentado. Mi pregunta es, en la zona hay otros bancos de otras especies bentónicas. ¿Es una consecuencia de la producción de acuicultura? ¿Es una consecuencia de otras especies bentónicas? ¿Está relacionado a la capacidad de carga? ¿Qué cosa están trabajando en ese sentido? Hay estudios realizados en la bahía de Sechura que recomiendan mantener densidades por debajo de los 300 individuos por metro cúbico, pero actualmente cuando siembran en altas densidades, ¿no? Tal vez muy por encima de la capacidad de carga de la bahía. Entonces, eso ocasiona de que con tanta densidad, o sea, cuando hay caídas de oxígeno, estas sean mucho más intensas porque hay más respiración, ¿no? Que producción de oxígeno, entonces eso hace que todos mueran más rápidamente, ¿no? Tal vez si manejasen también las densidades, esta vulnerabilidad de los cultivos sea menor. Y bueno, si las conchas están ahí igual es porque son resistentes a estas variaciones intensas en oxígeno en comparación a otros recursos bentónicos, ¿no? Que varios ya casi no se ven tanto en la bahía, ¿no? Ya hay poca diversidad en realidad.